Descubre 3 historias escalofriantes de casas en el lago, terror real y misterios ocultos, revelados. María, una madre soltera de 32 años, llegó al pequeño pueblo, junto al oscuro lago de San Miguel, buscando un nuevo comienzo. Pero aquella casa vieja, con sus paredes desgastadas y un jardín descuidado, guardaba secretos que la vida urbana jamás le había preparado para enfrentar. Desde el primer día, se sintió observada, como si las sombras del atardecer se rieran de sus sueños. Las noches eran especialmente opresivas. El murmullo del agua parecía susurrarle al oído, llamándola con una voz profunda y escalofriante. Quizás solo es el estrés, se repetía, pero en su interior, una inquietud creciente le decía que algo no estaba bien. A medida que instalaba a sus hijos, Tomás y Lucía, la atmósfera del lugar se tornaba más pesada. Las sombras en el jardín parecían moverse, y los gritos de luciérnagas se apagaban al instante. María se sintió atrapada en un thriller que no parecía tener fin. Durante una de aquellas noches del silencio eterno, oyó un sonido sordo proveniente del lago, un lamento que le heló la sangre. Pero eso fue solo el inicio. Al despertar, encontró objetos de sus hijos en diferentes lugares de la casa, como si alguien o algo estuviera jugando con ellos. Su vecino, José, parecía ser la mejor opción para hablar de sus inquietudes. El hombre, con cara de pocos amigos y ojos desorbitados, le habló del espíritu de la lluvia, un ser que se alimentaba del dolor. Su voz temblaba mientras contaba historias sobre familias que se habían ido silenciosamente, llevadas por una tristeza que no podían soportar. «Se siente, Spain», dijo José, «como si el lago estuviera vivo». María se estremeció. La sensación de que aquel lugar respiraba, que tenía vida en sus aguas, empezaba a consumirla. En su mente resonaba la pregunta: ¿qué sucede realmente aquí? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Otra mañana, María se encontró con Elena, la anciana del pueblo, que la miraba con una intensidad que le helaba el alma. «La tristeza está en el aire», dijo. «Mi familia ha sufrido por generaciones, desde que aquella casa fue construida. Te advierto, no todo es lo que parece». Con cada palabra, el miedo aumentaba. María sintió que el piso bajo sus pies se hundía, pero la esperanza de una vida tranquila para sus hijos la mantenía en pie. Finalmente, la atmósfera se tornó insoportable. Una noche, al escuchar un lamento desgarrador, María apagó las luces y llevó a sus hijos a la sala. Lo que vio desde la ventana la paralizó. Una figura oscura, sus contornos vagos y aterradores. Extendía la mano hacia ellos, desde la orilla del lago. El pánico la envolvió. No solo el lago estaba impregnado de misterio, sino que su vida misma se había convertido en una pesadilla. ¿Qué estaban haciendo en su hogar? ¿Podría proteger a sus hijos de los secretos que acechaban en la oscuridad? Los murmullos en la comunidad resonaban en su mente, y mientras la figura se desvanecía en las aguas, una sensación de traición le atravesaba el corazón. ¿Quién era su verdadero enemigo? ¿La leyenda del lago o los mismos vecinos que sonreían al pasar? La pesadilla apenas comenzaba. El siguiente día, María despertó con un nudo en el estómago.
No podía dejar de pensar en la figura que había visto. Había algo tan inquietante en sus contornos, algo que la hacía temer por la seguridad de Tomás y Lucía. Aún así, sus hijos despertaron con sonrisas. Ajenos a la oscuridad que acechaba en su hogar, intentó mantener la calma mientras preparaba el desayuno, pero esa mañana la casa parecía aún más silenciosa que de costumbre. Tomás entró al comedor tras un rato, con un gesto peculiar en su rostro. «Mamá, ¿hay alguien en el jardín?», dijo, su voz un murmullo tembloroso. El corazón de María se detuvo por un momento. «¿Qué dices, hijo?». Él apuntó hacia la ventana, sus ojos grandes y asustados. Ella se acercó cautelosamente y asomó la cabeza. Lo que vio la hizo gritar. Una figura alta, cubierta con una capa oscura, se erguía en el extremo del jardín, enfrentando al lago. No podía distinguir su rostro, pero el aire se volvió gélido. La figura, sin embargo, no se movió. Permanecía inmóvil, como si estuviera esperando. «¿Quién es?», preguntó Lucía, aterrorizada. María intentó tranquilizarla, pero su corazón latía con fuerza. La figura estaba ahí, y en el fondo sabía que tenía que hacer algo. «Voy a salir», declaró, sintiendo una mezcla de valentía y terror. Mientras caminaba hacia la puerta, el viento aullaba, como si el propio lago estuviese protestando. María sintió unos escalofríos recorrer su espalda. Cuando salió, el jardín estaba desierta. La figura había desaparecido, pero el eco de la risa de sus hijos la seguía, dándole fuerzas. Decidió entrar y buscar respuestas. Se dirigió a la pequeña biblioteca del pueblo y encontró un libro polvoriento sobre leyendas locales. Cada página que pasaba mecía su pulso con relatos de desapariciones y sombras que llevaban a los navegantes a sus finales fatales. Una historia particularmente la atrapó. Una madre perdió a sus hijos en un lago cercano, devorados por algo oscuro y sin nombre. Desesperada, buscó al viejo José. «¡José!», hirió con voz temblorosa. «¿Qué sabes de lo que está pasando aquí? Del espíritu, del lago». Él la miró. Su rostro arrugado se tornó aún más oscuro. «Ese espíritu nunca se va. Se alimenta de los miedos y las tristezas. Si sientes que te llama, es porque ya lo has escuchado». María se sintió atrapada. El llamado del lago era por ella o por sus hijos. Justo cuando la tensión alcanzaba su pico, una voz suave emitió un susurro desde el porche. «¡Mamá!». La voz era de Lucía. «Ven, hay alguien en el lago». Esa palabra encajó en su mente como una pesadilla. Corrió hacia la orilla, donde encontró a Lucía de pie, inmóvil, mirando el agua encrespada. «¿Qué haces aquí?», le gritó María, temiendo lo que podría venir. Al mirar al lago, un profundo silencio la envolvió. Una figura apareció frente a ellas, el rostro ahora visible, una sonrisa macabra que heló la sangre de María. No era un rostro desconocido, era el de otra madre, con los ojos vacíos y un chútero que resonaba con ecos de dolor. La sombra detrás de ella se alzó, revelando la verdadera forma de su terror. ¿Podría María enfrentarse a esa dolorosa imagen de lo que le esperaba? ¿Sería capaz de salvar a sus hijos antes de que el lago reclamara otro sacrificio? La oscuridad parecía acercarse, y el aire se llenó con un murmullo. Siempre regresa. El próximo capítulo se avecina como una tormenta, al borde de una revelación que pondrá a prueba no solo la valentía de María, sino la vida de aquellos que ama. Sobrevivirán a la verdad que el lago oculta. El agua del lago parecía un espejo oscuro, reflejando las sombras que se acumulaban en el aire. María sintió que el mundo entero se detenía mientras esa figura conocida le sonreía, su rostro desgastado por el dolor y la desesperanza. La voz familiar
resonaba en su mente, y con cada palabra parecía hacer eco de una advertencia. «Lucía, ven aquí», gritó, queriendo arrancar a su hija de la trance que la mantenía pegada al suelo. Pero la niña solo continuó mirando al lago, como si algo la amarrara con cadenas invisibles. La figura de la madre desaparecida se acercó, flotando con una gracia inquietante. «¿Por qué no vienen conmigo?», preguntó con un tono suave que parecía atraerlas, como un canto de sirena. «El lago les ofrece paz, y a su madre también». María sintió un escalofrío subirle por la espalda. «¡No!», gritó, dando un paso hacia su hija. «¡No! ¡No la toques!». Con determinación, se lanzó hacia Lucía y la abrazó con fuerza. Al hacerlo, un frío penetrante la envolvió, como si el agua misma estuviera tratando de arrastrarla hacia lo profundo. La figura sonrió, sus ojos vacíos, reflejando el dolor de muchas madres que alguna vez enfrentaron la misma elección. No pueden escapar de lo que está destinado. El viento se volvió un grito ensordecedor. María apretó a Lucía contra su pecho, sintiendo cómo el temor la inundaba. «No te sueltes. Nunca. Debemos irnos. Ahora». Empezó a tirar de su hija, pero, al mismo tiempo, la sombra detrás de la figura comenzó a cobrar vida. Una presencia oscura emergía del lago, con tentáculos de niebla negra que se estiraban, buscando atraparlas. «¡Mamá! ¡Quiero!». Lucía lloró, mirando hacia el agua, como si una parte de ella quisiera rendirse. «No, Lucía, escúchame. Eso no es lo que quieres. Mira a mí», exigió María con voz firme. Sacudió a su hija suavemente, y por un momento los ojos de la niña respondieron. La tristeza pareció despejarse, y el brillo de sus ojos volvió. De pronto, el viento sofocante cesó, como si la madre del agua estuviera perdiendo su poder. Con un último esfuerzo, María se dio la vuelta y corrió alejándose del lago, aferrando a Lucía con todas sus fuerzas. Su mente bullía con imágenes de la madre perdida, pero no podía permitir que esa historia se repitiera. Sin embargo, al llegar a la pequeña casa, se dieron cuenta de algo aterrador. Tomás no estaba. «¡Tomás!», gritó María. Su corazón se hundió en el pecho. Buscó en cada rincón, pero su hijo había desaparecido. El silencio era opresivo, y el aire parecía volverse más pesado con cada instante. La voz de la figura todavía resonaba en su mente. «Siempre regresa». María sintió que su mundo se desmoronaba. Ahora, no solo debía proteger a Lucía, sino también encontrar a Tomás. Sabía que el lago había atrapado a uno de sus hijos, y que no descansaría hasta que lo reclamara también. Sin opciones, asumió que debía volver al lago. La única manera de enfrentar la oscuridad era desenterrar sus secretos. «Lucía, tenemos que volver. Debo salvar a tu hermano». La niña asintió, los ojos llenos de terror, pero también con un destello de valentía. Con cada paso que tomaban, la sombra del lago se alzaba detrás de ellas, como si los acechara. En su mente, María sabía que debían descubrir lo que realmente había hecho esa madre en el pasado. La verdad se ocultaba en las profundidades y, si no tenían cuidado, podrían convertirse en parte de su historia. Así, se acercaron nuevamente a la orilla, listas para desentrañar el misterio que había traído tanto dolor y sufrimiento. ¿Qué secretos de la oscuridad encontrarían? ¿Y Tomás? La ansiedad llenaba el aire, y el lago parecía preparar su siguiente movimiento. El silencio que envolvía el lago era abrumador. María sintió como un sudor frío comenzaba a formarse en su frente mientras miraba el agua oscura. Lucía, a su lado, temblaba ligeramente, su pequeño cuerpo aún rigidizado por el miedo. «Mamá, tengo miedo», susurró la niña, y esa frase atravesó el corazón de María como un puñal. «No te preocupes,
Estoy aquí. Intentó tranquilizarla, aunque su voz sonaba temblorosa. Se acercaron más a la orilla, la bruma espesa envolviendo sus pies. María podía sentir la energía del lago, como si el agua respirara con ellos. Cada pequeño movimiento hacía que el miedo se intensificara. Era como si el lago estuviera vivo, observándolas. «Debemos encontrar a Tomás», dijo María, forzando una determinación en su voz que apenas sentía. «Él debe estar aquí, en algún lugar cerca». Las palabras resonaron en su cabeza, multiplicándose con eco, mezclándose con sus temores más profundos. Mientras se adentraban un poco más, el aire se volvió más frío, y la niebla se espesó, tornando todo en un gris ominoso. Al mirar hacia la superficie del agua, María pudo ver cómo las sombras se formaban y desvanecían, casi como si se debatieran entre dos realidades. «Mamá, mira», dijo Lucía, llenando el aire con un escalofrío más profundo. Su dedo tembloroso apuntaba a un punto en el lago, a lo lejos, en la distancia misma del agua oscura. Una figura parecía surgir. María contuvo el aliento. Era un niño con un cabello desarreglado, tan parecido a Tomás. Su rostro no mostraba nada, una simple máscara de serenidad que parecía desafiar la lógica. «¡Tomás!», gritó, pero la figura se desvaneció como un espejismo. Lucía se aferró a la pierna de su madre, los ojos muy abiertos. «Mamá, no creo que sea él». María sintió que las palabras de su hija la anclaban a la realidad, y el pánico comenzó a formar un nudo en su estómago. «¿Por qué se fue? ¿Por qué nunca vuelve?», lamentó, también preguntándose si este lugar había realmente reclamado a su hijo. De pronto, un grito desgarrador estalló desde las profundidades del lago. Un sonido que hizo que las aves volaran en desbandada. Era un lamento que retumbaba en sus corazones. «¡Tomás!», gritó nuevamente, esta vez por instinto, mientras el agua parecía agitarse, dándole vida. Fue entonces cuando vio algo moverse en el fondo, una sombra más oscura que la propia noche, intentando elevarse. María se resistía a dar un paso atrás. «Debo hacerlo», pensó, dándose cuenta que el lago no solo quería a Tomás, quería a ellas. Con cada paso hacia el agua, el frío la envolvía, haciendo que su piel se erizara. «Lucía, agárrate de mi mano. Vamos juntas», ordenó María. La niña asintió, apretando la mano de su madre, pero al mismo tiempo, una ola de terror la inundó, como si quisieran arrastrarlas hacia la oscuridad, donde los secretos esperaban. Cuando el agua llegó hasta sus rodillas, un murmullo se levantó en el aire, palabras que parecían arrastrar recuerdos. «¿Por qué no vienen conmigo? Aquí hay paz eterna». La figura de la madre desaparecida apareció una vez más, esta vez con una mirada de desesperación en sus ojos vacíos. «No, tú no eres mi madre», gritó Lucía, y esas palabras parecieron crear una barrera entre ellas y la oscuridad. Sin embargo, en el fondo, María sabía que cada segundo que pasaban en la orilla aumentaba el riesgo de perderse a sí mismas. Podría enfrentarse al horror del lago y recuperar a su hijo antes de que la oscuridad reclamara todo, mientras su mente luchaba por hallar una respuesta. El murmullo se convirtió en un grito ensordecedor. María sintió que el suelo temblaba. «¡Rápido, Lucía! ¡Debemos movernos!». Pero cuando intentaron retroceder, una sombra se abalanzó hacia ellas, envolviendo sus piernas con un frío inhumano. La madre del agua había decidido no dejar escapar a sus próximas víctimas. A medida que la oscuridad se acercaba, María supo que la batalla había comenzado. Sacó todas sus fuerzas de donde pudo, mientras miraba a Lucía, aterrorizada, pero también resuelta. «¡Dame la mano!», gritó, y así,
Un grito se unió al eco del lago. ¿Lograrían escapar una vez más, o se convertirían en parte de su oscuro legado? Las profundidades prometían una verdad aterradora, pero también la única forma de salvar lo que quedaba de su familia. El miedo se apoderó de María, mientras la sombra parecía absorber la luz a su alrededor. «¡No, no!», gritó en voz alta, sintiendo cómo el frío la apretaba como una serpiente. Lucía, con lágrimas en los ojos, se aferró a la mano de su madre, pero la tiranía del lago era innegable. Era como si el agua tuviera voces, ecos de aquellos que ya habían caído en sus garras, llamándolas a unirse a ellos en el abismo. La bruma se espesó, dejando un rastro helado en sus cuerpos. María luchaba contra el pánico, intentando arrastrar a su hija hacia la orilla. «¡Despierta, Lucía! Mira hacia adelante, solo hacia adelante», decía, mientras los murmullos crecían a su alrededor, cada vez más fuertes, cada vez más insistentes. Una sensación de desesperación la invadía. Mientras luchaban por salir, el agua aumentaba, abrazando sus piernas con la fuerza de un amante celoso. En un momento de claridad, María recordó las historias que había escuchado sobre el lago. Los aldeanos hablaban de un altar sumergido, donde almas perdidas eran ofrecidas para saciar la insaciable sed del agua. Tomás pensó, si él está aquí, quizás haya algo que podamos hacer. Sin embargo, la sombra no se rendía, se movía con agilidad, como un depredador acechando a su presa. En un acto de desesperación, María se volvió hacia la figura cada vez más presente del niño que parecía formar parte del lago. «Tomás, ¿eres tú? ¿Dónde estás?». Su voz resonó en los ecos debajo del agua, donde nunca había tiempo ni espacio. Y entonces, allí, entre las oscuras olas, vio un destello. Una pequeña mano surgió, parecida a la de su hijo, pero al mismo tiempo, completamente distinta. La piel pálida y viscosa se extendió, como si intentara alcanzarlas. «Mamá», susurró, pero no era la voz de Tomás. Era un tono desalentador, que parecía absorber la misma esperanza que María intentaba mantener en su corazón. «Lucía, corramos», gritó María, tomando fuertemente la mano de su hija. De repente, la sombra se abalanzó, envolviéndolas en un abrazo helado. Fue entonces cuando las voces del lago comenzaron a gritar en un estruendo que lastimaba sus oídos, una oleada de terror que prometía arrastrarlas, en un instante, hacia el abismo. A pesar del grito atronador, María sintió un fuego interno que le decía que no podía rendirse. «Agárrate fuerte», le dijo a Lucía, mientras comenzaban a retroceder. Paso a paso, su lucha se transformó en un baile de desesperación, pero el agua se agazapaba bajo sus pies, y cada intento de avanzar simbolizaba una eternidad perdida de fuerza. La figura de la Madre de María se manifestaba en cada ola. Observando, riendo, desearía que se unieran a ella. «Ellas no son parte de nosotros». La voz resonaba en su mente. ¿Era la puerta a la desesperanza? Un eco de lo que podría suceder si no encontraban el camino de vuelta. Fue en ese momento que María se dio cuenta de que el lago no solo buscaba a Tomás, sino a toda su familia. Sin pensarlo, lanzó un grito desgarrador. «¡Estamos aquí! ¡No nos llevaremos a nuestro hijo!». Y, en ese instante, las sombras se detuvieron. Un silencio helado inundó el aire, mientras el lago temblaba. Era un peligroso instante de calma, como si el mismo agua estuviera considerando su propuesta. Pero no había tiempo. Con un último esfuerzo, comenzó a arrastrar a Lucía hacia la orilla, considerando que quizás, solo quizás, su grito había logrado llegar al fondo. Pero, detrás de ellas, un nuevo sonido reverberó, como el crujido de un tronco partida. Al voltear la mirada, vieron como una nueva figura emergía del agua oscura. Esta vez,
Era un anciano, con ojos vacíos, que parecía estar extendiendo una mano hacia ellas, impasible, como un recordatorio de lo que estaba en juego. El terror se reavivó. ¡María!, gritó Lucía, con terror en su voz. ¡Mamá, no! ¡Mira! Pero la figura del anciano se acercaba. Su presencia inminente hacía que todo a su alrededor empezara a desvanecerse en la bruma. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse con fuerza. Y antes de que pudieran reaccionar, el lago retumbaba lleno de promesas y amenazas, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. María se preguntó, ¿era este el final irrevocable? ¿O había tal vez un último modo de salvarse, que aún no habían descubierto? Con el anciano acercándose y las sombras acechando, el tiempo se había vuelto un enemigo, apremiante, en un último intento por escapar. Las alas del terror se desplegaron en el aire, mientras el anciano avanzaba lentamente. Su rostro, una máscara de arrugas y sombras, reflejaba 1000 historias de desesperación. «¡Mamá, corre!», gritó Lucía, con su voz temblando. María tiró de su hija con todas sus fuerzas, pero el frío se intensificó, y el agua parecía ahora más viva que nunca, como si le perteneciera. «¡Detente!», la voz resonó de nuevo, esta vez más profunda y contundente. Era el anciano, quien había detenido su avance, inmóvil como una estatua ubicada en las profundidades de un antiguo griego. Sus ojos vacíos, como pozos sin fondo, escudriñaban el alma de María. «Tú lo has traído», dijo en un susurro que resonó con eco en la oscuridad. «Por ello, te lo llevaremos a cambio». María sintió el frío enversarse en su piel, y el horror la invadió al escuchar sus propias palabras, retumbando en su mente. «No te lo llevaré», exclamó, su voz sonando desafiante en medio del bullicio de las almas que clamaban desde el agua. El anciano sonrió, una mueca sin alegría que reveló dientes agudos. «Tienes que ofrecer a cambio». Su mirada viajó de Lucía a María, como si evaluara el peso de cada vida. Las sombras detrás de él comenzaron a moverse, formando figuras grotescas que parecían bailar en una especie de ritual. Una oleada de desesperación chocó contra la determinación de María. Sabía que tenían que salir de allí, que el poder del lago se alimentaba de su miedo, pero también comprendió que evitar la interacción también podría ser un error. La oscuridad envolvía sus corazones, generando un vacío que amenazaba con engullirlas. De repente, algo resplandeció bajo el agua, un destello dorado brillante. Fue una cadena, desgastada, que parecía arrastrar consigo un secreto de antaño. «Mira, mamá», susurró Lucía, mientras ambas se quedaban paralizadas, observando la cadena. Quizás esto pueda salvarnos. Quizás sea una trampa», advirtió María, pero su convicción se debilitaba. No obstante, la idea de que algo, por pequeño que fuera, pudiera ofrecerles una respuesta, llenó su mente de nuevas posibilidades. La figura del anciano se enfocaba más en el brillo, como si la cadena, de alguna manera, le interesara. María dudaba. El sacrificio hubiera sido los miles de ecos que resonaban a su alrededor. O quizás ese objeto perdido tenía el poder para liberar las almas que estaban atrapadas en la oscuridad. La línea que dividía la esperanza y el peligro se hacía cada vez más delgada, como un hilo suspendido en el aire pesado del lago. «Tomás estaría aquí», musitó, un instante de claridad iluminando su angustia. «Él podría guiarnos». María sintió que el tiempo se comía cada segundo. No había otra opción. Sin mirar atrás, dio un paso hacia el agua, esperando que la cadena le revelara su secreto. Lucía tiró de ella. «¡No, mamá! ¡Vuelve!». Pero el anciano, iluminado por un rayo de luz que penetró repentinamente las nubes,
avanzó un paso más, acercando su sombra a María. ¿Te atreves a pagarlo? El precio puede ser más alto de lo que imaginas. Lucía gritó, y el eco de su voz se fusionó con el lamento de las almas atrapadas, creando un sinfín de sonidos terroríficos que rodeaban a María. Sin embargo, ya no podía volver. Atrajo la cadena, que pareció querer salir a su encuentro, y antes de que pudiera pensar en las consecuencias, se lanzó al agua. Un grito ensordecedor atravesó la atmósfera. La cadena la envolvió, como un abrazo desesperado. El anciano sonrió, y un viento caliente sopló, llevándose las lágrimas de Lucía, mientras la sombra del anciano descorría visiones del pasado, revelando los absolutos de un horror guardado. Mientras la oscuridad las rodeaba, María se preguntó si la decisión de abrazar el destino, de enfrentarse al terror del lago, sería su salvación o su condena. La imagen de Tomás brilló en su mente, un recordatorio del sacrificio que estaba dispuesta a hacer por su hija. Pero la verdad era clara y mortal. El lago nunca otorgaba nada, sin exigir primero un alto precio. Y así, en medio de la tempestad de dudas y eco de gritos, el lago, presumiendo su naturaleza, absorbió el grito de María. ¿Qué decisión tomaría ahora en una vorágine de sombras profundas y antiguas? ¿Podría luchar contra el sacrificio que el anciano exigía, o estaba condenada a un destino aún más oscuro de lo que su corazón podía soportar? Con su corazón latiendo rápido, el terror se apoderó del instante. La decisión, sin retorno, estaba a punto de ser revelada. La cadena, al contacto con el agua helada, pareció cobrar vida, y una serie de destellos la rodearon, formando un torbellino de luz que cegó a María. Las sombras comenzaron a distorsionarse a su alrededor, transformándose en rostros como de pesadilla, con ojos que ardían de resentimiento y desesperanza. Era como si cada espíritu, atrapado en el lago, estuviera ahora observando con una mezcla de rabia y anhelo. ¡María! La voz de Lucía sonó lejana, desvaneciéndose en el eco del grito que la madre acababa de liberar. La niña retrocedió, atrapada entre el horror de lo que veía y el instinto de proteger a su madre. ¡Vuelve! ¡No dejes que te atrape! María luchó con el miedo que se apoderaba de ella, pero la cadena parecía tener su propia voluntad. Tiraba de ella hacia el fondo, hacia un mundo desconocido, hacia lo que parecía ser el corazón del lago, donde la luz se torne oscura y temible. Con cada intento de liberarse, la desesperación se hacía más palpable, más intensa. «Estoy aquí. Por favor, no te vayas», gritó Lucía, y en su voz había una mezcla de miedo y esperanza que atravesó el manto de la oscuridad. Al girar y mirar hacia atrás, María vio a su hija, la angustia en su rostro, siendo la luz más intensa entre las sombras. Fue suficiente para que el amor maternal despertara en ella una nueva determinación. «Lucía, confía en mí. Voy a salir de aquí contigo». Con un esfuerzo titánico, María apretó los dientes y tensó su cuerpo. «¡Soy más fuerte que esto!», gritó, sintiendo un impulso sobrenatural brotar de su interior. La cadena pareció titubear, fluctuando entre incorporarse y aferrarse. María extendió la mano hacia ella, su piel tocando el frío y las corrientes del lago, y mientras lo hacía, un trueno resonó en lo alto. Un destello de luz reveló visiones de lo que había perdido. Risas, abrazos, momentos de felicidad que se desvanecían como la niebla. «No puedo perder todo lo que amo», exclamó, y la fuerza de su voluntad chocó contra la cadena. En ese momento, el agua estalló en una explosión de luz dorada, y María se sintió lanzada hacia atrás, como si un resorte la hubiera devuelto a la superficie. Pero el anciano no estaba dispuesto a dejarla ir. «El precio es alto», su voz resonó.
especialmente terrorífica en medio del alboroto. La oscuridad ahora parecía encenderse con su ira, y las almas atrapadas comenzaron a gritar, creando una cacofonía de lamentos que atravesaron la mente de María como dagas. «No tengo nada que ofrecer», gritó, el miedo alzando su voz, pero dentro de ella una certeza comenzó a brotar. Había algo que podía sacrificar, algo que había sido el motivo de todos sus pasos. Sin pensarlo, María dejó escapar el recuerdo de Tomás, su esposo fallecido, una imagen que había mantenido oculta desde hacía mucho. La esencia de su amor y su sacrificio se manifestaron en el aire, danzando junto a las sombras en el agua. «Si es por él, lo doy», exclamó, entregando su propio dolor, su propio sacrificio. La cadena se liberó de su agarre, y el lago pareció temblar, como si estuviera evaluando el ofrecimiento. «El amor siempre trae consigo dolor», murmuró el anciano, ahora menos amenazante, pero aún imponente. Las figuras oscuras comenzaron a dispersarse, llevadas por la promesa de liberación, mientras las visiones chocaban en la mente de María y Lucía. Una sombra más oscura se deslizó hacia ellas, una figura que emergía del fondo, un contorno familiar que despertó el terror en la madre. «¡Tomás!». Pero la manifestación no era pura. Su rostro estaba distorsionado. La desesperación de un alma atrapada y la culpa de su sacrificio. María entendió que el reto aún no había terminado y que el lago tenía planes aún más oscuros. «¿Es este el precio que pagas?», se burló el anciano, alzando una mano mientras una tempestad de sombras emergía detrás de él. «Aún queda por descubrir qué eres capaz de perder». La oscuridad se apoderaba de todo a su alrededor. ¿Sería su amor suficiente? Podría enfrentarse no solo al profundo horror del lago, sino también a su propio pasado. La revelación del verdadero precio del sacrificio estaba por llegar, y el lago aún guardaba secretos que podían ser más devastadores de lo que jamás imaginaron. La cuenta regresiva comenzaba. El agua oscura del lago comenzó a moverse con una violencia desconocida, multiplicando las olas y generando un eco que retumbaba en los oídos de María. «¡María!». La voz de Tomás resonaba en su mente, pero no era la melodía del amor que recordaba. Era un grito ahogado, una súplica llena de dolor. La figura de su marido, distorsionada por el sufrimiento, se acercaba lentamente, una sombra vacilante que podía desvanecerse en el próximo suspiro. «No puedes estar aquí», murmuró ella, asustada y llena de desconfianza. «¿Qué has hecho para estar atrapado?». Las sombras alrededor de Tomás se retorcían. Sus rostros distorsionados se burlaban de los recuerdos felices que una vez compartieron. La voz del anciano resonaba en el aire helado, como un eco de advertencia que no podía ignorar. «Cada sacrificio tiene sus consecuencias, y cada amor tiene un precio». «¡No!», gritó María. Su corazón se encogió al mirar a la figura de su amado. «No puedes estar sufriendo por mi culpa». En su interior, la angustia de perderlo otra vez la golpeaba como un martillo. Sabía que la sombra tenía parte de su esposo, pero también le pertenecía a la oscuridad del lago. De repente, Lucía irrumpió en su campo de visión, la niña resistiendo el impulso de avanzar, los ojos grandes como platos. «Mamá, escúchame. No puedes dejar que te atrape». Las palabras de Lucía eran un ancla en medio de la tormenta, recordándole que debía centrarse en su hija. El pánico comenzó a desvanecerse en ella al ver la pureza de mi niña. «¡Lucía!». María giró su cabeza, momentáneamente distraída. «¿Qué debes hacer?». Pero antes de que su hija pudiera responder, el agua se agitó violentamente, como si el lago estuviera respirando, ansioso por devorarlas a ambas. «¡El precio, María!».
gritó el anciano. Los recuerdos son y siempre serán carceleros. Necesitarás decidir. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para liberarlo? Las palabras lo golpearon con fuerza. Un puño en su pecho. El recuerdo de Tomás tan apasionado, tan lleno de vida, resultaba ahora un tormento. Y con esta revelación, las imágenes comenzaron a fluir nuevamente. Momentos felices, que se transformaban en reliquias oscuras, de culpabilidad y tristeza. Las risas se volvieron llantos, y las caricias, dolor. Elijo mi libertad. Finalmente murmuró, con los labios temblorosos, pero no a costa de perder mi hija. Su valentía fue tentada, pero el amor por Lucía era más fuerte que cualquier sacrificio. La sombra de Tomás avanzó, abrumándola con la desesperación de quienes no pueden descansar en paz. De un solo impulso, María se sumergió en el agua del lago, nadando velozmente hacia la figura en el fondo. Quería tocarlo, quería sentirlo de nuevo, pero el horror la envolvía. Sus manos alcanzaron a Tomás, y en ese instante, el mundo pareció colapsar. La figura desapareció, dejando solo el vacío helado. La desesperación la invadió, mientras la voz del anciano susurraba al oído. Recuerda, el amor no se olvida, y lo que has perdido nunca se pierde del todo. Las sombras se agitaron más intensamente, provocando que el agua alcanzara a Lucía, atrayéndola hacia las profundidades. Lucía, no. María luchó por salir a la superficie, pero el peso de la culpa y el miedo era abrumador. No. Su grito resonó, pero el lago no parecía escuchar. De repente, una sombra más oscura emergió tras de ella, más que una manifestación de Tomás. Era el eco de su propia luz robada. La violencia del destino palpitó a través del agua, y las preguntas comenzaron a girar como un torbellino. ¿Qué les has hecho, Tomás? Dímelo. La luz del estanque se volvió un abismo de gritos y lamentos. Las sombras comenzaron a juntarse, formando una figura que parecía un monstruo, irradiando una amenaza tan palpable que María sintió su corazón golpear contra su pecho con ansiedad. Podría rescatar a su hija, o su sacrificio sería en vano. La sombra se acercó, y en su interior, María sintió que todo lo que amaba estaba al borde de la destrucción. La revelación de lo que la oscuridad había tejido estaba a punto de manifestarse, revelando un secreto que podría romper no solo su corazón, sino también los lazos que los unían para siempre. La cuenta regresiva continuaba, y el terror apenas comenzaba. María se encontraba sumergida en un abismo helado, el agua chorreando pesadamente sobre su piel. Los ecos de gritos se entrelazaban con sus pensamientos, formando una sinfonía de dolor y angustia que resonaba en su mente. ¡Lucía! La voz de su hija era un hilo frágil en medio de la tormenta que se desataba a su alrededor. Mientras se debatía en las profundidades, recordó una historia que Tomás le había contado una noche, cuando la luna apenas brillaba. Hablaba de un ser que habitaba las profundidades del lago, un espíritu vengativo que arrastraba a las almas hacia la oscuridad. Los que se atreven a amar siempre deben pagar un precio, decía él con una sonrisa sombría. Ahora, esas palabras resonaban como un eco aterrador en su mente. El agua fría era un abrazo apremiante, intentando llevarla a un lugar donde la luz no podía alcanzar. María, sin embargo, no podía rendirse. Sus piernas comenzaron a moverse con desesperación, tratando de alcanzar la superficie. Con cada patada, el horror la consumía más, sintiendo que en cualquier momento la oscuridad podría reclamarla. De repente, un tirón en su pulso, un desgarro. Su cuerpo se sacudió y se dio cuenta de que las sombras no solo eran una ilusión, algo la sujetaba desde abajo,
arrastrándola hacia el fondo, hacia ese abismo que prometía no solo su muerte, sino la de Lucía también. «No puedo perderte», gritó interiormente, luchando por zafarse, y en ese momento de pura determinación, logró abrir sus ojos y observar la figura que la acechaba. Era un ser más grande que Tomás, envuelto en una neblina negra que chisporroteaba con puntos de luz, y en sus ojos vislumbró las almas de quienes había atrapado. Mientras el terror la invadía, recordó una segunda advertencia del anciano. El amor es un arma de doble filo, y ahora comprendía que lo que daba vida también podía quitarla. María sintió una tristeza abrumadora al pensar que el amor que una vez la llenó ahora era la causa de su sufrimiento. En un último esfuerzo, María cerró los ojos y se concentró en su hija. Pasaron imágenes fugaces de su vida juntas, risas, juegos, promesas de amor eterno. «No dejaré que tú pagues mi precio», pensó con todas sus fuerzas. Aflorando un grito ahogado, sintió que la corriente la liberaba, como si el propio lago reconociera su entrega. Desesperadamente, nadó hacia la luz, luchando contra la sombra que la perseguía, contra la culpa que la atenazaba, pero en su interior palpitaba otro miedo, uno más profundo. ¿Acaso el sacrificio que iba a hacer era suficiente para salvar a Lucía? La figura monstruosa se abalanzó sobre ella, una explosión de oscuridad que representaba no solo el alma de Tomás, sino también la culpa que la había arrastrado hasta allí. María sintió un frío intenso, y al abrir los ojos, se encontró respirando el fresco aire de la superficie. A sus espaldas, el lago había quedado en calma, la tormenta se había desvanecido, pero las sombras aún danzaban en sus orillas. «¡Lucía!». Su voz fue un susurro entrecortado. El horror creció cuando vio que su hija no estaba entre las olas que se mecían suavemente. Un eco de risas infantiles se mezclaba con su aliento tembloroso, un sonido entrelazado en la bruma que cubría la penumbra del lago. Con el corazón palpitante y los sentidos agudizados, María giró la vista hacia el hogar que se erguía en el horizonte. En su mente, un nuevo deseo emergía: encontrar a Lucía antes de que la oscuridad la reclamara por completo. La sombra había tomado algo más que su esposo. Ahora, un nuevo terror amenazaba a su hija. «¿Qué más tengo que sacrificar?», musitó María. La respuesta dormía en el fondo del lago, en las profundidades donde el amor y la pena se entrelazaban en un lazo mortal. La búsqueda apenas comenzaba. ¿Dónde estaba Lucía? ¿Y qué secretos oscuros se ocultaban en aquel hogar que solían amar? Mientras su corazón latiendo de miedo, un grito desgarrador atravesó el aire gris. «¡Mamá! ¡Ayúdame!». El eco de la voz de su hija retumbaba en su mente, presionando la urgencia de encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. La trampa había comenzado, y el próximo sacrificio que necesitaría hizo que su piel se pusiera de gallina. Una decisión se acercaba, y el tiempo se agotaba. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las nubes densas, cuando María, empapada de miedo, pero impulsada por un amor inquebrantable, se adentró en el oscuro bosque que rodeaba la casa. Cada paso era un eco de desesperación, un golpe en su pecho. «Debo encontrar a Lucía. Debo salvarla», se repetía, como un mantra que la mantenía despierta en medio de la tormenta emocional. Los árboles, altos y enredados, parecían susurrar secretos oscuros. María recordó las advertencias de José, de Elena, la anciana del pueblo, y de aquel anciano aterrador que había conocido en su camino. Todo giraba en torno a un sacrificio que ella nunca había considerado. Pero ahora, con el destino de su hija en juego, María se sentía dispuesta a enfrentarse a cualquier oscuridad. A medida que avanzaba,
Los ecos de su angustia se intensificaban. «Mamá, ayúdame», resonaba en su mente. Las lágrimas cubrían sus mejillas, pero sabía que no podía rendirse. Se detuvo y tomó un respiro. Recordó a Tomás, su amor, y cómo su sacrificio había entregado a su familia al horror del lago. «No permitiré que mi hija también sufra», juró. Finalmente, llegó a la orilla del lago. Las aguas, tranquilas y oscuras, escondían secretos que escarbarían en su alma. A medida que se acercaba, una figura emergió del agua, envuelta en sombras. Era Luciérnaga en los muertos que concedían deseos a un precio que ella no estaba dispuesta a pagar. Aún así, le dio la espalda al lago, buscando en su interior la fuerza para enfrentarlo. «Lucía, estoy aquí», gritó, con la voz desgarrada. La figura en el agua la miró, sus ojos vacíos, reflejando la angustia de todas las madres que habían perdido a sus hijos. Era una promesa de desesperación, un ruego que parecía alcanzar el fondo del lago. Fue entonces cuando la bruma pareció despejarse y un destello de luz blanca iluminó el agua. El grito de Lucía retumbó nuevamente. «¡Mamá!». La angustia de su hija atravesó el silencio como una espada, llenando el aire con gritos de dolor. María sintió su corazón romperse en 1000 pedazos. El amor por su hija superaba cualquier miedo que había sentido. No podía dejar que el lago la reclamara también. Con el corazón latiendo desbocado, decidió sacudirse la tragedia. Se atrevió a entrar al agua, el frío golpeando su piel, una lucha interna que la acompañaba en cada paso. La cosa del lago se movía a su alrededor, pero ella no se detuvo. «Lucía, estoy aquí, solo sígueme». Cuando finalmente llegó a su hija, la imagen heladora de la figura oscura que flotaba detrás de Lucía quedó impresa en su mente. Sin dudarlo, abrazó a su pequeña, sintiendo el calor de su cuerpo contra el aire helado. «No te soltaré», prometió, mientras la oscuridad se acercaba, densa y voraz. «Llévatelas». «A mí no, solo a mí», gritó María hacia la figura. El lago resonó con un coro de risas y llantos, pero María no se paró. En un acto de desesperación, cerró los ojos y pidió con toda su fuerza: «Devuélveme a mi hija. Yo sacrificaré mi dolor». El agua comenzó a agitarse. Una figura se formó detrás de ella. El anciano que parecía estar observando todo, como una tormenta inminente. El amor verdadero triunfa sobre las sombras, pero a un alto costo, dijo en voz baja. María sintió que el agua la rodeaba. El frío encarnizado devoraba su aliento, pero entre el miedo, comprendió que el sacrificio que ofrecía no era en vano, que ese dolor era lo que lo hacía real. Amor por encima de la oscuridad, pensó mientras apretaba con fuerza la mano de Lucía. Siempre encontraremos una luz. Finalmente, el lago rugió con un eco atronador. Las sombras comenzaron a dispersarse, y una luz brillante atravesó el abismo. La presencia oscura retrocedió, y el anciano sonrió, como si finalmente hubiera encontrado el valor y la fe que él mismo había olvidado. El silencio cubrió la superficie del lago. La neblina se disipó, extinguió los ecos de lamentos. Cuando María abrió los ojos, encontró a Lucía sonriendo, un brillo en su mirada. «Mamá, lo hicimos», dijo con confianza, mientras la figura oscura se desvanecía. María sintió cómo el peso de la tragedia que había abrazado levantaba. La oscuridad era solo un recuerdo lejano. Tomás podía descansar en paz, y el lago, aunque guardaría sus secretos, dejaba en claro el sacrificio del amor familiar. María se abrazó a Lucía, y juntas dieron un paso hacia la orilla, dejando atrás el horror de la noche, mientras la luz del nuevo día iluminaba su camino.
Una renovada esperanza llenaba sus corazones. La luz siempre prevalecería sobre la oscuridad, y con cada paso que daban, las sombras del pasado se desvanecían, dejando solo un eco de amor. Nunca olvidarían el grito del lago, ni la lucha que enfrentaron, pero estaban juntas, y esa era una victoria crucial. Con su familia renovada, se alejaron del abismo, con el corazón lleno de fuerza y amor. Lo que había sido un hogar atormentado, ahora se convertiría en un refugio de luz. No olviden este viaje y el poder que tiene el amor. Ahora más que nunca, les pido que se suscriban inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Denle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.